Proyecto de Ley de Seguridad Integral del Estado a primer debate este martes ante el Pleno de la Asamblea. Comisión Ocasional Multipartidista recibirá información del Comité Interinstitucional que se encargaba de investigar el asesinato del general Jorge Gabela. El próximo miércoles la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento sobre el proceso de juicio político contra el exministro de Agricultura, Rubén Flores. Mandato para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura definitivo estará listo en esta semana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 17 de septiembre de 2018, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato el desarrollo de las noticias. Iniciamos contándoles que para este martes a las 9 de la mañana está convocada la sesión plenaria número 536 para el primer debate del proyecto de Ley de Seguridad Integral del Estado sobre la base del informe preparado por la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea Nacional. Previo a esta discusión, los asambleístas Fernando Burbano y René Yandún analizaron varios de los nudos críticos de esta propuesta. El trabajo de 18 sesiones y 5 talleres dejó como resultado el informe para primer debate del proyecto de Ley de Seguridad Integral del Estado, tramitado al interior de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea. La propuesta contempla 68 artículos divididos en 10 títulos. Objeto, ámbito y definiciones, sistema y órganos de seguridad pública, Sistema Nacional de Inteligencia, requerimiento de información, gastos especiales, clasificación de la información, estado de excepción, participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, participación ciudadana e infracciones. Según el vicepresidente de la Comisión, Fernando Burbano, la propuesta aborda toda la problemática que enfrenta el país. El propósito de esta ley orgánica es abordar la integralidad del problema. Es por eso es de que se establece un nuevo Consejo de Seguridad en donde están todas las funciones del Estado. Es un consejo estatal. La normativa además aclara la terminología. René Yandún es integrante de la comisión. Por ejemplo, ¿en qué consiste la seguridad integral propiamente dicha? Pero también existen varios nudos críticos que serán parte del primer debate, como la prevención y el ente rector de la seguridad integral. Realmente es un tema que está pendiente, pero yo diría que la prevención es parte ya de un eje transversal. Indudablemente el presidente de la República y los miembros del Consejo se convierten en asesores. Ambos legisladores aseguran estar expectantes de la propuesta de ley que enviará el Ejecutivo en la materia. Entendemos que el Ejecutivo también ya tiene listo su propuesta de código. Creo yo que deberían fusionarse las dos propuestas. Tenemos que llegar a un estudio comparativo para poder de allí deducir y sacar lo mejor para el país. Dentro de las disposiciones más importantes, se crea un Consejo de Seguridad, en el cual estarán representadas las 5 funciones del Estado. El nombramiento del secretario de Seguridad Pública estará a cargo del Consejo, de una terna remitida por el presidente de la República. Dicha terna deberá cumplir con determinados requisitos, los cuales garantizarán una autonomía e independencia. Es el desempeño de su gestión. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización convocó a sesión este miércoles para conocer la solicitud de juicio político que fue presentada en contra de Rubén Flores, exministro de Agricultura. La proponente de este proceso asegura que Flores dejó en el abandono a los agricultores. La proponente del juicio político, Verónica Guevara, sostiene que Rubén Flores incumplió funciones cuando estuvo al frente del Ministerio de Agricultura. Bajó $3 en campo el pago de la saca de arroz de 200 libras, en las que los agricultores, especialmente los arroceros, perdían en peso y en precio. Las diferentes cadenas agroproductivas jamás tuvieron, como dice la norma y la Constitución, un sistema de comercialización adecuado. Él no garantizó y es parte del incumplimiento de funciones. Según Guevara, tampoco garantizó seguridad contra el abigeato. Firma un compromiso para suspender el areteo y también las guías de movilización de ganado, algo muy grave para el país, ya que somos un país libre de fiebre aftosa por vacunación. La Comisión de Fiscalización debía abocar conocimiento sobre el proceso, pero no se instaló por falta de quórum.
La presidenta de la mesa de trabajo, María José Carrión, se refirió al cronograma tras abocar conocimiento. Abocamos conocimiento, pues tenemos 15 días para pruebas de cargo y descargo. En este caso se nos cruza, esta semana hacemos pruebas de descargo el día miércoles al exministro de Finanzas, haremos pruebas de descargo sobre el juicio político que está en contra de él, y la semana que viene, el lunes, pruebas de cargo contra el ministro de Agricultura. La comisión lleva a la par los procesos de juicio político contra el exministro de Agricultura Rubén Flores y contra Carlos de la Torre, ex titular de Economía y Finanzas. Clever Aranda, TVL Noticias. Y en otro tema, con la presencia de expositores de México, Brasil y Ecuador, se llevó a cabo el conversatorio internacional El rol de las organizaciones de la sociedad civil, una mirada regional a través de sus marcos normativos. Esto de iniciativa del Grupo Parlamentario por la Promoción y Defensa de la Participación Ciudadana. En este encuentro se analizó comparativamente cómo los países de la región impulsan normativas que incluyan a las organizaciones sociales en la toma de decisiones. Desde México, Humberto Muñoz, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo, tras un estudio determinó que a la región le hace falta normativas que aterricen en las verdaderas necesidades de las organizaciones sociales de la sociedad civil, pues no se basa, dijo, solo en trámites, sino en beneficios e incentivos para el sector. No se trata de tener leyes que nos digan cómo registrar a las organizaciones y cuántos trámites, etcétera. Creo que se trata más bien de crear leyes que permitan fomentar a las organizaciones con asistencia técnica, con capacitación, con profesionalización. Una misma perspectiva compartió Laisda Figueiredo López de Brasil, quien sostiene que pese a la libertad de asociación que ya contempla la Constitución, no es suficiente. Para ello, el marco normativo que garantice que el Estado no cometa excesos. No es posible la interferencia estatal. La interferencia estatal solo acontece de forma justificada cuando hay determinados grados de denuncia y de cosas que van mal. En el taller desde Grupo Faro Ecuador, Ana Patricia Muñoz ratificó que existe un déficit de marcos normativos para las organizaciones sociales. Según precisó, que ya existe una propuesta de ley que aborda la realidad de las organizaciones sociales de la sociedad civil, a comparación de la iniciativa que solo trata a las organizaciones sin fines de lucro. Que lo que queremos aportar es que se generen los incentivos y las condiciones, no solo para garantizar la libertad de asociación, sino que para que las organizaciones de sociedad civil contribuyan a la política pública y por ende al desarrollo del Ecuador. La titular del Grupo Parlamentario por la Promoción y Defensa de la Participación Ciudadana de la Asamblea, Lourdes Cuesta, detalló cronológicamente los decretos ejecutivos que han limitado el desarrollo y conformación de las organizaciones. No se trata solo de trámites y regulaciones, sino de incentivos para el sector, dijo. ¿Se resuelve el problema de las organizaciones? No. ¿Se les da mayor campo de acción? No. ¿Se les permite intervenir en la toma de decisiones o políticas públicas? No. Todas las observaciones analizadas en el taller serán parte de los aportes para el tratamiento para el proyecto de ley de organizaciones sociales, que ya pasó el primer debate y es analizado al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente acerca del rol de las organizaciones de la sociedad civil hoy en día, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con Humberto Muñoz. Humberto Muñoz, representante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil de México. Humberto, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Tal como lo veíamos en esta nota precedente, hoy en la Asamblea Nacional se llevó a cabo un conversatorio acerca del rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuál es este? ¿Cuán trascendente e importante es para las sociedades? Pues fíjate que es un tema, la verdad es que muy interesante, porque todo gobierno que se precie de ser democrático tiene una organización, tiene una sociedad civil vibrante, pujante, y déjame decirte que Ecuador no es la excepción. Sí, para mapear un poco, yo te podría decir que en Brasil hay 820,000 organizaciones de la sociedad civil. En México tenemos alrededor de 40,000 organizaciones de la sociedad civil. Y ustedes tienen 63,000 organizaciones de la sociedad civil, cifra que no es pequeña. Si lo ponemos en perspectiva en función de la población, Brasil trae 410 organizaciones por cada 100,000 habitantes. México trae 34 organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes. Y ustedes traen 63 organizaciones de la sociedad civil por cada 100,000 habitantes. Tienen una sociedad civil
más grande que incluso la sociedad civil de México. Entonces, es un tema apasionante porque hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil. El tema es que hay que darles visibilidad, ¿no? Hoy en día que justamente hablamos de la importancia y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, de vincular a la ciudadanía, en este caso con la elaboración de legislación, de normativa como tal, ¿cuán trascendente es y cuánto se ha logrado en este último tiempo? Fíjate que estamos por terminar un estudio comparativo entre las legislaciones en materia de sociedad civil de Ecuador, de Brasil y de México. Y lo que pudimos observar en el caso de Ecuador es que van hacia un camino del diseño de una ley para organizaciones de la sociedad civil, lo cual eso... Organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones sin fines de lucro, exactamente. Digamos que organizaciones de la sociedad civil es un concepto un poco más amplio, pero efectivamente son organizaciones sin fines de lucro. Y lo que vemos es una muy buena señal porque generalmente hay dos formas en las que nace una organización de la sociedad civil. Una se llaman sistemas de registro, es decir, en Brasil está prohibido que el Estado se meta a aprobar los estatutos o incluso que el Estado autorice la creación de una organización. Claro. Lo tiene prohibido por ley. En el caso mexicano, el Estado no lo tiene prohibido, pero no está en sus facultades hacerlo. Es por eso que hablamos de la necesidad de avanzar hacia la construcción de una normativa para este sector. Sí, y uno de los inicios es, aquí en el caso de Ecuador, lo que encontramos es que el acta de nacimiento de una organización tiene que ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Mediante decreto ejecutivo. Mediante decreto ejecutivo. Y es algo que no sucede en muchos países. Por ejemplo, también sucede lo mismo en Venezuela y en Nicaragua. En la mayoría de los países no sucede así. Pues las organizaciones nacen porque quieren nacer, no necesitan una aprobación como un acta constitutiva de nadie. Entonces, ahí eso es un fenómeno interesante y creo que el hecho de que ahora están replanteando la ley es un avance muy interesante. El conversatorio de hoy permitió un poco compartir justamente experiencias desde distintos países. En el caso de México, por ejemplo, que ya cuentan con una ley que rige este sector, ¿a qué apunta? ¿Cuáles son sus objetivos principales y cómo les ha ido desde su vigencia? Fíjate que ha sido un proceso largo. Nosotros nos tardamos en México cerca de 10 años para tener una ley para organizaciones de la sociedad civil. Y hay una diferencia en los tipos de leyes que hemos visto. Hay leyes que son muy procedimentales, es decir, nada más te dicen cuándo naces y cuándo te mueres. Y qué hay que hacer para nacer y qué pasa con el dinero y el patrimonio cuando te mueres y quién la autoriza que se muera una organización. Pero lo que nosotros iniciamos en México, el diálogo fue qué pasa durante la vida de la organización. ¿Cuáles son sus deberes, derechos, obligaciones? Tú lo acabas de decir. ¿Cuáles son sus derechos? Y si no y también cuáles son las sanciones. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos pasar de un marco normativo procedimental, donde nomás te dicen, pues vives, mueres, se acabó, perdón, mueres, naces y se acabó, a pasar a un marco de fomento, en donde lo que hay que hacer es fomentar que las organizaciones se asocien, trabajen colectivamente, trabajen con el Estado. Y, por ejemplo, yo te diría, fomento significa darles capacitación, darle asistencia técnica, pero no solo a las organizaciones, a los propios servidores públicos para que entiendan que es una organización de la sociedad civil, dar financiamiento público, facilitar las deducibilidades de financiamiento privado, es darles derechos, ¿no? Entonces, por ahí va. Su ámbito de acción también en lo que tiene que ver con el acompañamiento para la generación de política pública, ¿algo de eso señala la ley en el caso de México? Por supuesto, las organizaciones tienen derecho, desde la Constitución y la Ley de Planeación, a participar en la incidencia y política pública. Pero esta ley facilita que eso se dé, es decir, hay que crear mecanismos de participación ciudadana que, por cierto, aquí en Ecuador tienen muchísimos. Están muy establecidos desde la propia Constitución, claro, o sea, por ejemplo. Ustedes, me parece que en términos de número y tipos de mecanismos tienen un crecimiento muy enriquecedor y un apuntamiento muy interesante. Y en el caso mexicano, pues bueno, había que empezar a ver cuáles eran esos mecanismos donde la sociedad civil, donde estén las organizaciones y el servidor público y se sienten a dialogar. Eso es importantísimo. Y en el caso mexicano, hacia allá fue apuntando, hacia tener mecanismos de diálogo, de deliberación, de debate, espacios también para que se debatan, reflexionen y entre ellos pues tengan posturas críticas, ¿no? ¿Qué les ha dejado la experiencia? ¿Qué es lo que han visto en este camino, en este proceso?
Creo que en el caso mexicano lo que nos ha dejado es algo que de repente en el discurso parece medio etéreo, pero nos ha permitido materializar la gobernabilidad democrática. Cuando eso se oye en el discurso muy bonito, pero ¿qué significa eso? Y es que te sientes a dialogar y que hay espacios en donde yo pueda deliberar contigo, en donde puedas consultarme y en donde a lo mejor en unas cosas vamos a coincidir, en otras no, pero que se reconozca que la relación natural entre gobierno y sociedad civil es tensa. No siempre vamos a ser amigos, pero la sociedad civil... No siempre va a haber consenso. Nunca siempre va a haber consenso, pero la sociedad civil va a trabajar en la crítica, en la alianza, en muchos espacios. Entonces creo que eso es lo interesante. ¿Esto se ha logrado efectivamente? Se ha logrado en México tener los espacios. Correcto. Lo que no se ha logrado es que esos espacios se materialicen necesariamente en una política pública efectiva. Eso todavía no. Que todas las demandas puedan ser plasmadas. Claro, eso todavía no, y eso no lo hemos visto necesariamente ni en Brasil ni en México, y tampoco lo hemos visto en el caso ecuatoriano, porque es un fenómeno de la propia democracia en donde para ponerse de acuerdo no es nada sencillo, ¿no? Entonces, lo primero es que existan los espacios. Y lo que también hemos encontrado es que de repente sociedad civil se sienta y quiere que su opinión se haga su voluntad. Y por el otro lado, el servidor público tiene una ley que respetar y tiene que cumplir con esa ley. Entonces, poner a dialogarlo es muy difícil, lograr consensos es difícil. Entonces, el gran reto, creo, es cómo las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, cuando están sentados, no se desesperen y esa relación no se burocratice, sino que llegue a buenos puertos, ¿no? ¿Cómo lograr efectivamente aquello? Pregunto esto porque uno pensaría que depende en cierta medida, si no es del todo, en la voluntad política de los gobiernos de turno. Claro, por supuesto, y creo que tiene que ver con la cultura democrática de cada gobierno en turno. Lo que acabas de decir es básico. Las organizaciones de la sociedad civil y la capacidad para fomentarlas depende mucho del régimen político que esté en el momento e incluso de la ideología de la administración pública en turno, ¿no? Entonces, eso es lo que lo complica, pero lo que sí hay que tener son esos espacios de discusión y de diálogo y tratar pues de eficientarlos y también definir cómo puedes ser parte de ese consejo, de esos comités. ¿Quién controla? ¿Quién decide que entras y te sales? ¿Son convocatorias públicas o no son públicas? ¿Hay financiamiento o no hay financiamiento? Entonces es todo un andamiaje legal que hay que articular para facilitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la política pública, pero insisto, desde una mirada, que creo que eso es lo que quisimos abonar en esta ocasión, desde una mirada de cómo crear una ley que fomente a las organizaciones y no nada más diga cuándo nacen y cuándo se mueren. Eso creo que es un poco la aportación que queremos enfatizar. ¿Qué elementos desde la experiencia, insisto, ayudarían a fortalecer la legislación en esta materia? Yo creo, pensar en la ley y dejar atrás los decretos es un paso importantísimo. En el mejor de los casos, pensar en prohibir la intervención del gobierno en la vida interna de las organizaciones y en autorizar o no el acta constitutiva o el acta de nacimiento de una organización. Ese me parece que es un primer paso, porque eso te da pie a materializar el derecho de libre asociación. Es decir, no puedo ejercer un derecho de libre asociación cuando tú me autorizas si existo o no. Entonces, por eso es importante. Ese es el primero. Y la otra, pensarlo desde el fomento, pensar de cómo promovemos que las organizaciones de la sociedad civil se fortalezcan. Y fortalecerlas a ellas es fortalecer las actividades que van a realizar para atender necesidades sociales, políticas, económicas. Entonces creo que por ahí va el empeño que han puesto pues, tanto la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil como Grupo Faro y varias organizaciones que ustedes tienen acá. Y sin duda alguna, este encuentro desarrollado esta jornada permitirá, en lo que concierne a Ecuador y a la Asamblea Nacional del Ecuador, tomar de allí algunos elementos para fortalecer este proyecto que ahorita mismo está en curso. Sí, la verdad es que sería una maravilla tener como parte de este fenómeno asociativo a nivel regional a Ecuador sumado a esta nueva tendencia de olas democráticas y de sociedad civil vibrante que ustedes tienen, porque la tienen. Creo que falta nada más ponerle faros para que se vea. Correcto. Humberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. La presencia de Humberto Muñoz aquí en nuestro segmento de entrevistas.
Seguimos con más noticias, amigos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantiene una reunión con jefes de bancadas y el Consejo de Administración Legislativa. Esta cita se desarrolla desde las 16 horas y Ricardo Bravo la ha seguido de cerca y nos tiene los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora se reúne el Consejo de Administración Legislativa y también en esta misma cita se conoció que la presidenta de la Asamblea Nacional mantiene una reunión con los jefes de las bancadas legislativas. Esto para analizar la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional prevista su sesión para este día martes. Además, también sobre un posible pedido de cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Fabricio Villamar. Conversamos con el asambleísta Fabricio Villamar, quien en efecto confirmó este pedido de cambio del orden del día. Dijo que lo que busca es que se debata un proyecto de resolución en condena a los supuestos actos indebidos o los supuestos cobros indebidos al interior del legislativo. Veamos parte de las declaraciones del asambleísta. El día de mañana presentaremos, guardando la reserva de los nombres y guardando la reserva de las caras de las personas, los chats, la información, los números de cuentas en los que fueron depositados los recursos de los cuales estamos hablando. Nosotros no podemos decir que haya culpables, esto tendrá que hacerlo la justicia. Lo que sí podemos hacer, y es nuestra obligación constitucional, es si es que existen presunciones de la comisión de ilícitos, hay que presentarlas. Y la Asamblea tiene que tomar una decisión sobre esto y no puede andar con medias tintas. También conversamos con el asambleísta Henry Cucalón. Señaló que si se da paso a este pedido de cambio del orden del día, el Partido Social Cristiano apoyará con sus votos para que sea el legislativo quien rechace estos supuestos cobros indebidos. ¿Cómo nos podemos negar a que se siga exigiendo transparencia? Yo creo que los dos proyectos se complementan, tienen un fin en común, que las personas que han violado la ley, que están haciendo actos ilícitos y que han burlado la confianza del pueblo, sean juzgados tanto en el ámbito penal y, ¿por qué no?, en los ámbitos civiles y administrativos. Recordemos que este tema ya lo trató el Pleno de la Asamblea Nacional la semana anterior. Aprobaron una resolución en donde se brindan las garantías para que las personas que conozcan de estos supuestos cobros indebidos coloquen las denuncias ante las autoridades respectivas. Nosotros nos mantendremos a la expectativa de lo que serán las conclusiones de esta reunión, tanto del Consejo de Administración Legislativa y de los jefes de las bancadas. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Ahora, amigos, es tiempo de una pausa. Al volver, más información, no se vaya. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Autoridades de Ecuador y Colombia confirmaron que alias Guacho resultó herido tras un operativo militar ejecutado en la zona de Nariño, frontera con Ecuador. Alias Guacho era buscado por el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, de Óscar Villasís y Katy Velasco, así como de funcionarios de la Fiscalía colombiana. Tras la reanudación de los operativos de búsqueda en contra de alias Guacho, la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules se habría enfrentado con el grupo que está custodiando al líder disidente en la zona de Roberto Payán en Nariño. El mandatario colombiano Iván Duque se pronunció. Terminar una conversación telefónica con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que nos ha llamado a felicitar a nuestras fuerzas militares, nuestro trabajo por lo que se presentó esta mañana en la operación de haber enfrentado la estructura de Guacho. El ministro de Defensa de Ecuador, Osvaldo Jarrín, informó que tras los informes dados por el presidente de Colombia, se desconoce el estado de salud del guerrillero y si se encuentra vivo o muerto. A la ley lo que le interesa es que no se den actos delictivos y a Defensa le interesa es que no haya allanamientos, vulneraciones a la integridad territorial, a la soberanía, y que la ley del Estado ecuatoriano esté vigente en todo su territorio. Eso es parte de mirar la soberanía y que se respete la soberanía del Ecuador. Jarrín también señaló que gracias al plan candado que viene realizando en la zona el ejército colombiano, el líder del frente, Oliver Sinisterra, no habría podido salir de allí, pero por seguridad se toman precauciones. No nos interesa el individuo o las formas, sino las acciones, el efecto que puede tener sobre nuestra población, sobre nuestro territorio y sobre nuestra aplicación de la ley en el territorio nacional.
Por consiguiente, las operaciones militares se realizan para evitar ese tipo de acciones delictivas o que intenten violar la soberanía nacional. Huacho es señalado como el responsable del secuestro y asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio y de la pareja de Santo Domingo de los Áchilas, Óscar Villasís y Katy Velasco, además de la masacre de agentes fiscales en Tumaco. Clever Aranda, TVL Noticias. El excomandante del ejército Luis Castro Ayala acudió la mañana de este lunes a la Fiscalía de Pichincha. El oficial fue llamado dentro de las investigaciones por el 30S y el deceso de Froilán Jiménez. También el exministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, llegó antes de las 8 horas a esta entidad para rendir su versión sobre el caso de la muerte del policía. La diligencia se cumplió de forma reservada. Ya a su llegada a la Fiscalía, Arellano dijo que el 30 de septiembre del 2010 cumplía funciones de secretario general de la Vicepresidencia de la República y manejaba temas de discapacidades. En absoluto todas las actividades que yo las desarrollé para esa época con temas de la misión solidaria Manuel Espejo, que como todos conocen temas de discapacidades. Es decir, ¿no era ministro coordinador de seguridad? En absoluto, yo era secretario general de la Vicepresidencia. ¿Y por qué les llamaron entonces? Porque la justicia tiene necesidad de descartar, tiene necesidad de indagar. Yo no quiero decir que se ha equivocado, simplemente he hecho una declaración libre. En absoluto, el conocimiento que todos los ecuatorianos tuvimos de esa época triste para el Ecuador. Estaba yo abocado a tareas específicamente de la misión solidaria Manuel Espejo. El Legislativo, Ejecutivo, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y la Corte Nacional de Justicia enviarán sus ternas al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para la designación de los vocales definitivos del Consejo de la Judicatura. Entre tanto que este organismo avanza en la evaluación a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. En esta semana, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobará el mandato para elegir a los vocales del Consejo de la Judicatura definitivo. Así lo resolvió el Consejo Transitorio tras los últimos impases entre los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán y Angélica Porras, con el director general del Consejo de la Judicatura, Juan Bisueta. El presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, explica que para la integración del Consejo de la Judicatura definitivo, 5 organismos deben presentar sus ternas ante el transitorio, entre ellos el Legislativo, el Ejecutivo. El problema es de las otras 3 ternas. La una proviene, como es obvio, de la Corte Nacional de Justicia. Además de la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, todas las autoridades transitorias. Marcelo Merlo critica la legitimidad con la que estas autoridades remitirán las ternas. Pero eso cae ya en el ámbito de la apreciación política básicamente, respecto a la legitimidad que tiene un fiscal general encargado de enviar una terna. Tenemos un defensor público también encargado. Entonces, ¿será o no legítimo que envíe la terna en este caso, pues, defensor público encargado? Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, va en esa línea frente a la terna que enviará la Corte Nacional de Justicia, y más cuando estos magistrados son evaluados por el Consejo de la Judicatura Transitorio. Entonces, no podemos paralizar los 2 procesos en función de especular qué es más relevante, si evaluar a la Corte, lo que es una obligación legal, o si remitir una terna, lo que también es una obligación legal. Por el momento, ninguno de los 5 organismos del Estado han presentado sus ternas ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia llamaron al Consejo de la Judicatura Transitorio a ejercer sus competencias respetando el sistema de justicia y los derechos de los jueces. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, leyó un documento en donde defiende la legitimidad de los magistrados, pide respeto para estos y cuestiona el anuncio de que serán revisadas las sentencias. Además, criticó el pronunciamiento del presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, quien habría anticipado criterios, según dijo, sobre la evaluación y sus resultados a los jueces.
De otro lado, el Consejo Nacional Electoral Transitorio convocó a los postulantes al proceso de verificación de requisitos e impugnación para definir a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. La convocatoria la hizo el organismo a través de una cadena nacional. Desde este 17 de septiembre comienza la postulación de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, encargado de evaluar autoridades y establecer mecanismos de supervisión en asuntos de interés público, entre otras misiones. El Consejo Nacional Electoral convocó a los postulantes. Ser ecuatoriana o ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos o de participación, haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación, acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos. En el proceso participarán 102 veedores calificados por el Consejo Nacional Electoral para monitorear las etapas de verificación de requisitos e inhabilidades de los postulantes. Las organizaciones sociales podrán presentar a sus candidatos, mismas que deberán acreditar vida jurídica de al menos 10 años de actividad comprobada durante los últimos 5 años. Estas no podrán auspiciar a más de una persona. De acuerdo con el plan, el 14 de noviembre próximo se publicará la lista de candidatos definitivos. La selección de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por primera vez se realizará por voto directo, está fijada para el 24 de marzo del 2019. Junto a los comicios seccionales, junto a las autoridades que serán electas. También los ciudadanos a título personal podrán presentar a sus candidatos. Las postulaciones se recibirán desde el lunes 17 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre de 2018. En los primeros 100 días de trabajo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio destituyó a 8 funcionarios públicos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y retomamos los temas legislativos para contarles que la Comisión de Justicia de la Asamblea, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, recibió aportes del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García. En su intervención explicó por qué la norma, como está establecida, según dijo, es netamente punitiva. El tratamiento del proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana contó con el aporte de Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. En su evaluación a la norma dijo que va por la vía equivocada. Según su argumentación, es una ley netamente punitiva y sancionadora, contrario a los estándares internacionales. Va en contravía de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y además parte de postulados, desde mi punto de vista, erróneos. Según García, primero se debe considerar de dónde nace el cometimiento de los diversos tipos de delitos. No basta con llenar las cárceles, sino conocer la realidad socioeconómica, precisó. La seguridad de la sociedad no depende de cuántos presos tengamos, sino de otro tipo de factores, como el factor económico, como el factor de educación, como el factor cultural. Entonces yo creo que es por ahí por donde se tiene que atacar, más que por expandir la prisión preventiva a límites en que realmente resulta violatoria la Constitución. La propuesta, aún en análisis para el legislador Franklin Samaniego, debe ser ampliamente analizada, pues la propuesta contempla reformas al Código Penal. Sabemos que ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. Se habla sobre temas como, por ejemplo, la caducidad de la prisión preventiva, los plazos para que ésta caduque, el tema de sanciones más duras, la reincidencia en nuestra legislación. La propuesta presentada en enero de este año por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, busca reformar el Código Penal respecto a 4 delitos: muerte, violación, secuestro y robo. Según Nebot, las sanciones leves generarían incidencia delictiva, de ahí el objetivo de su propuesta. Que en esos 4 delitos no se apliquen ciertos procedimientos donde, perdóneme la dureza de decirlo, la ley alcahuetea a la delincuencia. El proyecto de ley de fortalecimiento de la seguridad ciudadana además aborda el procedimiento abreviado, abstención de los fiscales de acusar y la prisión preventiva. Mariela Logroño, TVL Noticias. La comisión ocasional que analiza la documentación sobre el asesinato del general Jorge Gabela se instaló en sesión esta tarde para recibir nuevas versiones en el marco de las investigaciones. La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, fue una de las comparecientes. Lorena Espinosa ha seguido de cerca este tema y nos amplía la información. Adelante, Lorena, buenas tardes.
Gracias, buenas noches. Así es, continúa la sesión de la Comisión Ocasional que investiga la muerte del general Jorge Gabela. En esta ocasión han recibido dos comparecencias, a la ex secretaria del Comité Interinstitucional y también a la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, con quien continúa la comparecencia. Pero para hacer un balance de toda la información que se ha recibido en esta tarde y noche, queremos conversar con el asambleísta César Ron, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, en primer lugar, ya se han entregado las 38 actas que ha dicho la ex secretaria del Comité Interinstitucional es de su archivo personal. Ha entregado esta información y que el presidente ha reiterado en 2 días será distribuido a todos los comisionados. Es fundamental lo que ha ocurrido hoy. La doctora Palacios ha traído de su archivo 38 actas que, como ustedes saben, pues de las 86 sesiones que tuvo el Comité Interinstitucional, solo enviaron 7 actas a la Asamblea, el resto no había. Así que estas actas son fundamentales para saber, tener conocimiento, qué discutieron, quiénes estuvieron. Esto permitirá pues avanzar en las investigaciones y sacar las conclusiones que tiene como obligación hacerlo esta comisión. Y luego pues está compareciendo la doctora Zúñiga, que fue ministra de Justicia, quien presentó el informe final, donde hemos podido establecer que hay varias contradicciones. Sin embargo, pues todas estas contradicciones que se presentan son fundamentales entre lo que se declara y los documentos que tiene esta comisión para poder establecer el informe final también, pero todas las comparecencias son sumamente importantes. Ahora, la ex ministra Zúñiga ha dicho que ella no conoció este tercer informe, sino nada más habla de un informe final, por decirlo así, de un informe hecho por el Comité Interinstitucional. Queda entonces aún en duda sobre qué pasó con este tercer documento. Ha dicho también que que ella no conoció el nombre de los asesinos, como en su momento el perito Mesa dijo que estaba en ese tercer documento. Bueno, hay una gran confusión porque ella habla de un informe preliminar y hace mención al insumo del tercer informe del perito Mesa y sin embargo ese tercer producto que todos lo estamos esperando en el Ecuador no existe. Así que por lo tanto el perito Mesa tendrá que venir al Ecuador para poder hacer el tercer informe nuevamente. Y luego pues dentro de ese informe preliminar resulta que ese informe preliminar es el informe final que está aquí en la comisión, que lo envía el Ministerio de Justicia como informe final del Comité Interinstitucional. Por lo tanto, como usted podrá apreciar, después de lo que hemos visto y escuchado, hay grandes contradicciones. Asambleísta, ¿cuál será el siguiente paso que dé la comisión luego de escuchar esas dos comparecencias? Bueno, nosotros seguimos trabajando, hay más comparecencias que tienen que darse, ahora vienen las comparecencias del Frente Militar, hay una importantísima comparecencia que no hemos podido establecer, esta persona no se le encuentra por ningún lado, que fue la secretaria del Comité Interinstitucional que tuvo la custodia de los documentos y ojalá se le encuentre y pueda venir a la comparecencia. Muchísimas gracias al asambleísta César Ron, ya nos ha explicado y ha hecho un balance sobre lo que ha sido esta comparecencia específicamente de la ex ministra Lady Zúñiga. Como él ha dicho, se han presentado varias contradicciones sobre si hubo un informe preliminar o un informe final definitivo con las conclusiones que se realizaban. También ha dicho que ella no conoció este tercer insumo, este tercer informe realizado por el perito Mesa y solamente habló pues de un informe final. Es lo que les podemos contar desde la Comisión Ocasional Gabela, desde el Salón Múltiple de la Asamblea Nacional. Que tengan una buena noche. Que por cierto continúa. Gracias Lorena Espinosa por ese reporte. Y en más noticias, la Comisión de Soberanía Alimentaria conoció la situación por lo que atraviesan los pescadores artesanales, así como las acciones que desarrollan distintas instituciones frente a los problemas del sector. Esta información servirá como insumo para el tratamiento de la ley de pesca. Crisis social, inseguridad y falta de respuesta por parte de las autoridades son algunas de las problemáticas que, según Gabriela Cruz, representante de los pescadores artesanales, atraviesa el sector. Nuestros pescadores ya no saben a dónde ir, más la inseguridad marítima, más los temas ambientales. Jorge Cabrera, director nacional de espacios acuáticos, dijo que los riesgos a los que también están expuestos tienen que ver con el narcotráfico, la informalidad y el tráfico de combustible. El robo de motores y las bandas dedicadas al narcotráfico
la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Es por ello que la Comisión de Soberanía Alimentaria convocó a varias autoridades para que expliquen las condiciones que debe enfrentar el sector de la pesca artesanal. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, manifestó que al momento trabajan de manera coordinada con diferentes instituciones para reducir los conflictos en los espacios marítimos. El Ministerio de Defensa ha establecido una oficina con la Embajada de los Estados Unidos, una oficina de cooperación de seguridad. Y todos son testigos de cómo el P-3, que es el avión Orión, realiza exploración aéreo-marítima para cubrir todo el espacio territorial marítimo. Es fundamental contar con una normativa técnica, aseguró, que se especialice en una pesca segura, de ahí que sugirió que se revisen algunas leyes actuales. Tiene que haber una ley que normalice, una ley que rija y que obligue a que los ciudadanos, independientemente de su naturaleza, de su clasificación, respeten por igual la norma, lo cual es un verdadero problema. En segundo lugar, los planes que están llevándose a cabo significan recursos con una misión en un tiempo determinado. Y esos recursos, mientras más grandes, mientras suficientes sean, mejor será el cumplimiento de la misión. La información receptada en la mesa legislativa servirá como insumo en el trámite del proyecto de ley de pesca. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, mantuvo su primer encuentro esta tarde con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, luego de haber asumido esta cartera de Estado. En su paso por el Parlamento, el funcionario reiteró que su trabajo está enfocado en transparentar la problemática del sector, sobre todo en algunos rubros que necesitan respuestas a corto plazo. Además, precisó que en materia agrícola existen leyes dispersas que a su juicio deben articularse con el fin de fomentar, entre otros aspectos, la competitividad en mercados internacionales. Atender ciertos temas puntuales que necesita el sector agropecuario. ¿Cómo por ejemplo cuáles? Problemas de la comercialización de arroz, el problema de palma africana que está avanzando y necesitamos tomar acción, los problemas de la leche, la comercialización, producción y comercialización de leche, los problemas de papa, maíz, en fin, caña de azúcar también. Son problemas que necesitan abordarlos en acciones de corto plazo. Nosotros padecemos de baja competitividad y es precisamente nuestras leyes que nos tienen que devolver esa competitividad. Tenemos enormes retos en el mercado internacional y también en el mercado local que necesitamos actuar de forma más creativa para poder beneficiar al pequeño productor sobre todo. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. Verónica Artola, gerente del Banco Central, anunció que el gobierno planea realizar mesas de trabajo para la revisión de las tasas de interés de créditos bancarios de todas las instituciones financieras. Esto debido a la situación económica que atraviesa el país. Además, indicó que sobre la implementación de la billetera móvil únicamente hacen falta definir el establecimiento de tarifas y los requisitos para la apertura de cuentas. Nosotros estamos proponiendo cuál es el objetivo, es hacer justamente mesas de trabajo con las diferentes instituciones financieras públicas, privadas, gremios también productivos, la academia, para en función de eso buscar cuál es la mejor opción. En este momento mal haría en pronunciarme si es subir o bajar las tasas. Yo creo que un debate serio, técnico, es lo que necesita el país sobre tasas de interés. Revisión totalmente, conversaciones como ha sido característica de este gobierno, en función de eso pues elegir la mejor opción. Como Banco Central ya cumplimos todos los requisitos que estaba en competencia de nuestra institución. Esto quiere decir generar una serie de reglamentos y regulaciones para poder aplicar el servicio de billetera móvil. Actualmente quedan pendientes dos situaciones que son el establecimiento justamente de las tarifas y cuáles son los requisitos que se van a necesitar para abrir una cuenta básica. Esos dos competencias están en competencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de la de bancos y posteriormente a la Junta. La verdad, como banco ya no tenemos injerencia en la definición de las tarifas.
Y en otro orden de la información, este martes en la Asamblea Nacional se desarrollará el evento conmemorativo por los 30 años del mural Imagen de la Patria donado por el pintor Osvaldo Guayasamín. En este evento se condecorará a 3 mujeres destacadas del Ecuador. En la obra, Osvaldo Guayasamín describe la opresión, la condición del ser humano, pero también resalta la valía de los próceres en favor de la libertad e igualdad. Somos el único país en el mundo en el cual su sede legislativa tiene un mural de 300 metros cuadrados de las manos y de la creación del pintor, quizás en el mundo más conocido de nuestra nacionalidad. Con el mural La Imagen de la Patria, el artista anhelaba que permaneciera en el salón de sesiones para inspiración de los hombres y mujeres que en nombre de sus pueblos vinieran a la función legislativa a legislar y fiscalizar. Y bueno, pues son 30 años desde el año 88 hasta ahora y vamos a conmemorar con un acto múltiple, con un relanzamiento de un libro, con un homenaje, con una puesta en valor nuevamente de este mural. Este martes 18 de septiembre en el Pleno de la Asamblea Nacional se desarrollará un evento conmemorativo por los 30 años de la obra donada por Osvaldo Guayasamín. Inés Flores, Fabiola Cubi y Isabel Robalino, una condecoración que se da precisamente por ser mujeres, por ser trabajadoras, por estar insertas en la historia de este país. 3 mujeres serán galardonadas con el reconocimiento Matilde Hidalgo de Procel por sus aportes en favor del país. Va a haber 3 lecturas del mural, una lectura de carácter histórico, una lectura de carácter ciudadano, ya lo dije, con Mateo Martínez Abarca, que es el secretario técnico del Consejo de Participación, y una lectura de carácter semiótico, hecho por una gran especialista académica de arte, de historia del arte, que es Sonia Kramer. El evento se desarrollará a las 19 horas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y enseguida las actividades previstas en la agenda de la Asamblea Nacional para este martes 18 de septiembre. 9 de la mañana, sesión número 536 del Pleno de la Asamblea. Allí se conocerá y resolverá sobre el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de seguridad integral del Estado. 9 de la mañana, rueda de prensa de la asambleísta María Mercedes Cuesta con su posición sobre denuncias respecto a cobros indebidos en la Asamblea Nacional. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. A las 9:30, otra rueda de prensa, en este caso de la asambleísta Yanine Cruz, con una solicitud de reapertura del caso de la muerte del subteniente César Coronel a la ministra de Justicia. También será en la sala de prensa, planta baja. En la tarde, 15 horas, Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley de Tránsito, avanzará en el análisis y revisión y/o aprobación de varios artículos del eje de tránsito en el tema licencias, artículos 98, 193 y 194. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Y a las 19 horas, tal y como lo informamos, la Asamblea Nacional invita a la conmemoración de los 30 años del mural de la Patria. Será en el Salón Nela Martínez, en la planta baja de la sede legislativa. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.